A continuación escucharemos Ciclo de vida e inseguridad laboral, realidades y falacias de la seguridad social en Colombia, a cargo de Hugo López Castaño y comentarios de Luzmeri Carvajal. Hugo Alberto López Castaño obtuvo su título de economista en la Universidad de Antioquia y posteriormente realizó estudios de posgrado en economía en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social, IEDES, de la Universidad de París. Profesor universitario y consultor en aspectos relacionados con micro y macroeconomía, economía colombiana y economía laboral, ha sido autor de diversas publicaciones al respecto. Ha sido consejero del Ministerio de Trabajo en Colombia, consultor de las Naciones Unidas, de la OIT y del BID. Actualmente es director del Banco de la República en la ciudad de Medellín. Luzmeri Carvajal Marín es comunicadora social de la Universidad de Antioquia y magíster en comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá, en donde es profesora asociada en la Facultad de Psicología. Desde hace una década ha venido profundizando e investigando sobre el tema del trabajo y desde hace más tiempo sobre el tema del envejecimiento y la vejez, con énfasis en las políticas. Actualmente se pregunta por los significados que el trabajo tiene para las personas en el transcurso de sus vidas. Luzmeri integra la Junta Directiva de la Fundación CEPSIGER para el Desarrollo Humano. Bienvenido a los dos. Bueno, gracias a los organizadores y saludos a todos ustedes. Lo que quiero hacer, lo que voy a mostrar es esto. En primer lugar, que en el mercado laboral colombiano existe una tendencia de largo plazo de modernización del empleo que deja por fuera a la gente sin educación o muy poco educada, a la gente que no tiene estudios universitarios. Que a esa gente no le queda más opción que la informalidad, trabajos muy poco remunerados, y que la conclusión de eso en materia de seguridad social y de seguridad en la vejez es esta. Existe un ciclo de vida que lleva a los jóvenes pobres, menos educados, desde empleos asalariados, donde pueden cotizar a pensiones, y con el tiempo, a medida que pasa la edad, a empleos no asalariados, informales, donde no cotizan. Que por eso nadie se va a pensionar en este país y que se requieren reformas de fondo al sistema pensional. Eso es lo que quiero mostrarles. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos previsto hasta las 10:15, porque vamos a hacer un café. De aquí tenemos que salir a las 12:30. Y como vamos a oír unos comentarios muy interesantes, voy a tratar de ser breve, pero alguien me tiene que regañar si me paso. Bueno, entonces primero, ¿cómo paso yo esto? Tú. Siguiente, dice ahí está. Siguiente. Me va a tocar simplificar porque, bueno, este es lo primero que quiero mostrarles. Es una serie de 26 años, un cuarto de siglo, mucho. Es lo que tenemos en Colombia de estadísticas. Empieza en el año 84 y va hasta el año 2010. El primer gráfico, este azul de arriba, muestra el empleo moderno por unidad de población. Así como si la población no hubiera variado, ¿qué le hubiera pasado al empleo moderno? Eso es lo que dice ese gráfico. El empleo moderno son dos cosas. Son los asalariados poco educados, con hasta bachillerato,
y la gente profesional con estudios superiores. Fíjense que veníamos muy bien hasta mediados de la década del 90. La crisis de la segunda mitad de los 90 fue peor que la crisis del año 30 para Colombia. Nos metió en ese hueco que ven allá y luego ha habido una recuperación del empleo moderno que nos ha permitido volver a los niveles de precrisis. Pero ese empleo moderno lo voy a dividir en dos en el gráfico que sigue. La línea roja es el empleo asalariado de la gente que no tiene sino primaria o secundaria. Fíjense cómo se derrumbó a partir de mediados de los 90 y no se ha recuperado. Y la línea negra es el empleo de los profesionales, con algo de educación superior que no ha hecho sino crecer. Esa gente que fue echada del sector moderno porque no tiene educación suficiente, es la gente que va al núcleo del empleo informal, que es el último gráfico. Se disparó en la segunda mitad de los 90 y hoy tiene el máximo nivel de toda la historia. Bueno, ese era el primer gráfico que quería mostrarles. Este me lo salto y sí quiero insistir en lo siguiente. Hay en esos 26 años ha habido una discrepancia entre esa evolución del empleo moderno y la educación de la fuerza laboral colombiana. La educación ha avanzado, pero no tanto. Entonces sobra una población que no le queda sino el empleo informal o el desempleo. Esa población la ven aquí en este gráfico. Es que puedo señalar aquí, qué bien. Frente a la fuerza laboral que tiene primaria o bachillerato, estaba desempleada en el 84, el 50%, o trabajaba en el sector informal. Hoy sobra el 60%. Sobra quiere decir que está desempleado haciendo bobaditas en empleos informales. Está en el tarro de la basura laboral. Ese ha sido el fruto de esa evolución técnica que les mostré antes, a favor del empleo muy educado y en contra del empleo no calificado. Bueno, ¿aquí cómo pasó? Así, ya. Entre los efectos que esto ha tenido, solo quiero mostrarles dos. El primero, que tiene que ver con este seminario, es el del ciclo de vida. Ahí, en el eje de las X, están las edades de la gente en las ciudades colombianas. De 20 a 24 empieza y termina de 65 años y más. Las líneas rojas representa el empleo asalariado de cada grupo de edad. Las líneas azules, el empleo informal en cada grupo de edad. Y las líneas negras, el desempleo. ¿Qué porcentaje en esa edad está ocupado como asalariado, que es un empleo bueno, trabaja en el sector informal o está desocupado? Y eso lo refiero a la gente que no tiene estudios superiores, la gente sencilla, poco educada. Noten la evolución, primero el ciclo de vida. El ciclo de vida laboral hace pasar a la gente con la edad de empleos asalariados, que son los rojos que bajan, a empleos informales, que son los azules que suben. El desempleo empieza siendo muy alto para los jóvenes y va bajando con la edad. Pero lo más notable es que comparo ahí 2 años, el año 96 y el año 2010. El año 96 son las líneas punteadas y el año 2010 son las líneas continuas. Fíjense que los empleos asalariados bajaron para todas las edades en esos 14 años. Los empleos informales subieron para todas las edades en esos 14 años. Y el desempleo se mantuvo más o menos estable en esos 14 años.
eso ha tenido, esta evolución ha tenido dos impactos. Uno en salud. La salud, cuando hicimos la Ley 100 en este país en el año 93, establecimos dos regímenes. El contributivo, con derechos plenos para los asalariados y sus familias, y para la gente rica y sus familias. Y el subsidiado para los informales, los pobres y sus familias. Y esperábamos que de ahí en adelante, hacia el futuro, íbamos a formalizar el empleo, todo el mundo iba a cotizar a la larga y podíamos unificar los dos sistemas. No ocurrió eso, hemos avanzado en cobertura, pero ese avance, que ya es más del 90%, se ha debido al régimen subsidiado, porque los empleos modernos no han crecido suficientemente. Entonces sí, la crisis de salud que tenemos en este momento se explica por eso, pero y eso el país lo sabe. Lo que no sabe muy bien es el problema pensional. Aquí en ese otro grafiquito cojo la gente no educada y la cojo en las cabeceras por edades desde 18 años hasta 64, y el DANE les hace una pregunta que me encantan, las preguntas del DANE por bobas, y le pregunta: oiga, ¿usted qué está haciendo para sostenerse en su vejez? Entonces la gente, la línea hay que dar como junticas, pero abajo hay dos líneas como negras. La de más arribita, esta línea, creo que puedo señalar esta línea, ¿la ven? Es que está ahorrando, está cotizando para pensiones, o está haciendo inversiones. La línea de más abajito, que es nada, nunca llega al 20%. Incluso a lo último empieza a subir cuando ya no es hora, ya no alcanza uno a ahorrar. La línea de más abajo es: no, yo creo que mis hijos me van a sostener. A los jóvenes eso pues ni les importa, pero por aquí hay un 10% de gente de 44 años que cree eso, y luego se van desencantando, ¿ven ustedes? Y la gente, y la curvita de arriba es la gente que contesta que no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo usted para sostenerse en su vejez? Nada. Esa curva para esta gente que son informales, llega al 70% mínimo. Bueno. Que eso me permite pasar más en detalle al problema pensional. Ustedes ven a la izquierda la población ya pensionada por edades. Empezamos de los 40 a los 80. La gente empieza a pensionarse por invalidez o por pensiones de sustitución desde los 46 años. La línea de arriba son las ciudades, las cabeceras. La de abajo son las zonas rurales y la media es la punteadita. Más o menos después de 65 años, el 20% de los viejos tiene pensión. Hemos verlo al revés, porque ese vaso está más bien vacío que lleno. El 80% no tiene ninguna pensión. En las zonas rurales eso es dramático. No llega, más del 90% no tiene pensión. En las cabeceras el 75% no tiene pensión. Bueno, la gente que no tiene educación superior, noten ustedes el gráfico del otro lado, que es la roja, no llega al 20% de pensiones después de 65. Y la gente profesional sí puede llegar al 70%. Aquí hemos montado un sistema pensional para la gente muy educada y con capacidad de lobby y de presión. Los pobres no tienen nada. Esto ya la comenté.
Esto, como el tiempo no me va a dejar mucho, me lo voy a saltar y quiero concluir esta seccioncita con este tema. En el país hay un 30% de gente que cotiza a pensiones, pero eso quiere decir que hay un 70% que no cotiza. Ese 30% que cotiza, voy a mostrarles enseguida, no se alcanzará a pensionar todo. Y no se alcanzará por el ciclo de vida y porque si tiene un buen puestecito, pues cotiza. Si está desempleado y lo echaron, no cotiza. Si se montó de vendedor ambulante, tampoco. Y si le tocó irse para la casa de inactivo, tampoco. Entonces, de ese 30, habrá que ver cuántos alcanzarán a llenar las semanas de cotización necesarias. Pero el resto que no cotiza de la fuerza laboral era entre 18 y 65 años, eran 13 millones de colombianos no cotizantes. Un 26%, 3,5 millones vivían en las zonas rurales. Un 73%, 9,6 millones en las cabeceras. En las cabeceras el 51% hombres, 48,5 mujeres. Paso, si soy capaz de... Esto me está embistiendo, pero va de rato. Siguiente. Bueno. Entonces, estamos haciendo un trabajo en el Banco de la República junto con técnicos de protección. Y les quiero mostrar primero unos cálculos que hicimos a partir de una encuesta especial que hizo el DANI a nivel nacional en el 2007 sobre lo que se llama probabilidades de transición. Me salto estos. Pregunté si aquí había mucho matemático, me dijeron que no, entonces me salto esto. Y estimamos algunas probabilidades en el curso de la vida. Aquí los veo, no voy a mostrar sino una o dos, de 20 a 64 años. Esta es la probabilidad, primero, de que de seguir siendo asalariado en un año. Ya sea que me quede en la empresa, ya sea que me pase para otra. La línea azul son los profesionales. La línea roja, los que no tienen sino primaria o secundaria. La probabilidad de seguir siendo asalariado es mucho más baja para la gente que no tiene educación. Esta es la probabilidad de pasar de asalariado a no asalariado en el año. Para la gente poco educada es enorme, mucho más que para los profesionales. Esta es la probabilidad de pasar de asalariado a desempleado, muy alta para la gente de abajo, poco educada, como siempre. Siempre la pobreza es lo peor que uno se imagina en todas las posibilidades. Y así calculamos todas esas probabilidades. Hecho eso, podemos proceder, esto también me lo salto, a estimar cuál es el futuro de cada cohorte. Entonces voy a coger aquí la cohorte de 20 años, que tenía 20 años en el 2007, y nuestras probabilidades, ¿qué dicen? ¿En qué va a trabajar si esas probabilidades se mantuvieran? Entonces es muy sencillo. Esta es la gente educada en este lado, con estudios superiores, y esta es la gente del pueblo. Entonces voy a la gente del pueblo, que es más. Empiezan de 20 años, estos son los empleos asalariados, la azul aquí. Nunca llegan al 20% y no van a trabajar de asalariados hasta que lleguen a los 65. Eso era en el 2000, ¿qué? 2007 y 65, 2060, 2070 y pico. Si las probabilidades se mantuvieran, las de hoy, en cambio van a trabajar de informales, véalo aquí, hasta muy alta edad. Y hay una parte que se va a retirar. Primero empiezan a dejar de ser inactivos, a dejar de ser estudiantes o amas de casa, y se vinculan al mercado, y luego rápidamente
se vuelven inactivos después de los 50, se retiran del mercado laboral. Y es todos los que van a ser desempleados. Ese futuro, con las probabilidades que tenemos, es muy malo por lo siguiente. Cojo esa cohorte, cogemos. Trabajo lo hago con Francisco Lazo, que acaba de elaborar un trabajo para el banco. Calculamos, la encuesta tiene preguntas sobre eso, cuántas semanas va a cotizar a cada edad, tenemos ese dato y tenemos este futuro para esa cohorte de 20 años que estaba en la fuerza laboral. A los 20 años cotiza más o menos 10 semanas al año. A los 30, 25 semanas. ¿Sí? Estamos en la gente de esta cohorte de 50, la de arriba es la que tiene educación superior y la de abajo la que no tiene. Cojamos la de abajo, que siempre es la más importante. Nunca cotizan más de 10 semanas al año. La densidad de semanas cotizadas que va a haber es 10 semanas al año de las 50. Y después de los 50 cae todavía. Entonces, los profesionales sí cotizan más, pero no tanto como uno esperaría. Entonces, estas son las semanas. Estas son las semanas, la distribución de esa cohorte por semanas cotizadas para la gente sin superior, está azul. Casi todo el mundo llega a 200, 300 semanas. Esa es la media. Después de 800 semanas no hay nadie. 0. Van a llegar a tener más de 1000 semanas. 0 de esa cohorte, más de 1200. Se les ha dañado la vida frente a cohortes anteriores que sí lograban tener un acumulado de semanas. Entonces ya eso... siguiente. Ya paso con esta. ¿Cuánto tiempo me falta? 10 minutos, entonces lo digo de memoria. Para poder simplificar. No. Quiero decir que el país se va a enfrentar a lo siguiente. Las familias son mucho más pequeñas. Hoy la familia media colombiana no tiene 4 personas, tiene menos de 4. Los dos, el padre y la madre, la edad de nupcialidad se parece cada vez más. Mi abuelo, mi papá incluso le llevaba 10 años a mi mamá. Ya la pareja tiene la misma edad. O sea que tienes 2 viejos viviendo de la misma edad, viviendo más. Obviamente los hijos no son, el pilar familiar no es un pilar que pueda responder por el sustento de los viejos. Las pensiones, la gente no está cotizando porque el mercado laboral se ha informalizado y eso así no sirve. Tenemos entonces que pensar en qué hacemos. Obviamente lo primero es modernizar ese mercado. Si somos capaces de formalizar el mercado, o sea, lo mismo que no hicimos cuando pensábamos en el 93, pero entonces sí hay que hacerlo, porque si no, eso es salarizar a la gente, darle empleo a la gente de abajo, mientras la industria y el comercio se han orientado a empleo muy educado, la construcción es una buena fuente de empleos para la gente de abajo, poco educada. Tenemos que hacer las carreteras, puentes, infraestructuras, puertos que no hicimos. La construcción da más o menos unos 32 empleos en vivienda por cada 1.000 millones y las obras civiles unos 25 empleos directos o indirectos en esos casos por cada 1.000 millones. Es el sector de mayor capacidad de arrastre. Si el plan del gobierno de gastarse 90 o 100 billones, 25 billones por año en este cuatrenio en obras civiles tiene efecto. Si el plan de reconstrucción, que cuenta con otros 16 billones, tiene efecto y se pone en marcha.
tendríamos algo así como 25 o más billones por año. 3 por 25 son 30 empleos por cada 1.000 millones, serían como 3 por 25, 700.000 empleos anuales. Si estoy haciendo bien el cálculo. Por cada 1.000 millones son 30 empleos. Por 1 billón son 30.000. 300.000, 600, y más de 600.000 empleos por año para la gente de abajo, casi todos. Eso cambiaría el país y cambiaría ese ciclo. Pero lo otro que debemos hacer son reformas en el mercado, en el sistema pensional. La misión de pobreza que dirigí hasta el año, contra la pobreza que dirigí hasta el año 2006, recomendó, en cuanto a la vejez indigente, situada más pobre, teníamos 2 programas, el Pepe Sam y el Juan Luis Londoño de la Cuesta, que va al 1,5 millones de familias más pobres que hoy están en la red Unidos, que me parece a mí una salvación para la gente más pobre de este país. Esos viejitos reciben esos 2 subsidios, pero además la familia recibe más. Se trata en familia ese problema. Pero esos son los indigentes que no cotizaron ni cero y que no van a cotizar nunca. Ahí tenemos una solución parcial. El resto del caso, tenemos que pensar esto. Los chilenos acaban de hacer una reforma que Bachelet, siguiente. Ya voy a terminar. Bachelet encargó a Mario Marcel, que es un economista muy reputado, de estudiar ese mismo tema que estamos estudiando aquí. Entonces llegaron a lo mismo de nosotros y propusieron una reforma con un pilar solidario, con menos que el mínimo. Porque para la gente que se gana, el país no tiene, está gastando todo en pensiones altas y no tiene cómo pagarle el mínimo a los viejitos sin pensión. Este es un sistema que permite premiar. Siguiente. Por ejemplo, esta es la pensión. Esta es la pensión básica. A uno le garantiza, hasta aquí, de aquí en adelante empieza el sistema contributivo. Esta es la gente más pobre. Pero entonces ellos le ponen, este es 45 grados, le ponen esta recta. Si va cotizando, mejora y puede llegar allá, como un incentivo a la cotización, incluso de los informales. Muy parecido a lo que habíamos propuesto en la misión contra la pobreza, que era un fondo de ahorro para la vejez indigente, que lo llamamos en ese tiempo. ¿Qué pasó con esto? Este sí anterior. Bueno, nosotros habíamos llamado a eso el Fondo Popular Voluntario de Ahorro para la Vejez y quedó en la reforma al acto legislativo 01, una reforma constitucional, quedó que era posible recibir beneficios económicos periódicos menores que el mínimo. Porque si no, si nos pinchamos mucho, todo el mundo debe tener siquiera un mínimo. Aquí no logramos hacer eso. Este es un tema más para una discusión general que el país debe hacer, porque el problema no solo es que no somos capaces de pagar las pensiones altas y hay que reformar el sistema y no que los diablos no van a pensionar. Entonces, en los próximos meses, yo diría, y el próximo año debiéramos hacer y el que viene una discusión seria sobre qué va a pasar con la atención pensional a la vejez. Creo que me pasé de tiempo, me da pena. En todo caso, les agradezco mucho.